temas. Vamos a hablar, por supuesto, de la intervención de Cristina en el mundo en la negociación con la deuda, dándole un respaldo muy tajante a Guzmán y confirmando de alguna manera algo que es un secreto a voces en el gobierno, que es que el ministro de Economía, Guzmán, llegó al gobierno con el apoyo o casi de la mano de Cristina. Así que atentos a esto, ya vamos a analizarlo. Pero quiero arrancar hablando de la justicia. De lo que venimos hablando con Ceci Devane hace mucho tiempo, de lo que se está conociendo en estas horas y de algunas cosas que hemos averiguado sobre la famosa reforma judicial que viene a encarar el gobierno ahora. Que consta de varias etapas o de varios momentos o de varios frentes, si querés. Uno tiene que ver con los traslados de jueces, un tema más discutible. Yo tengo mi opinión, después en otros momentos lo vamos a profundizar, que está ocurriendo en el Consejo de la Magistratura. Pero los dos lugares o los dos territorios más conflictivos y polémicos sobre esto tienen que ver con lo que se va a presentar en las próximas horas. Por un lado, se habla de que viernes, se habla de que el lunes que viene, se va a presentar en el Parlamento un proyecto que básicamente intenta o pretende quitarle poder a los famosos 12 jueces federales que tienen realmente demasiado poder en la Argentina. Y ya sabes de los que hablo, ¿no? De Canicoba Corral, que se está yendo, de María Servini, antes de Bonadío, antes de Ollarvide, etc. La idea original de este proyecto, que fue en principio pensado por Gustavo Vélez, era una idea que, en pos de quitarle poder a los jueces, lo que pretendía básicamente era que todos los jueces penales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, 70, tuvieran facultades para investigar hechos federales. Es decir, lo que hoy podían hacer solo 12 jueces, que lo hicieran 70 y pico. ¿Sí? Esa era la idea original del proyecto. Bueno, primera trampa, señores, señoras. Primera trampa es que eso ya no es así. Si bien todavía no tenemos la letra chica del proyecto, ya sabemos que se va a licuar, pero con otro fuero, que es el fuero federal penal económico, que es un fuero donde, para que se dé una idea, se investigan sobre todo hechos de contrabando. ¿Sí? Muchos hechos de contrabando que hay en la Argentina. Puertos, aduanas, etcétera. Bueno, ¿por qué este cambio de jurisdicción? ¿Por qué en vez de convertir a todos los jueces penales en jueces federales, solo ahora lo van a distribuir con otros 12 jueces de otro fuero? Primera trampa, porque ese fuero también es un fuero muy, pero muy influenciado por la política. No se lo eligió al azar. Ni siquiera se lo eligió porque los tribunales quedan cerca de los de Comodoro Pi. Se los eligió porque muchos de los jueces federales del fuero penal económico también fueron puestos por la política. También fueron puestos por el lobby de la política, de los consejeros de la magistratura, de los operadores políticos, de los operadores judiciales, etcétera, etcétera. Muchos de los nombres que venimos hablando desde hace tiempo están ahí. Ojo con eso, porque no se está licuando con cualquier fuero. Se está licuando el poder de los jueces federales en uno de los fueros donde la política tiene mayor influencia. Un fuero elegido al azar, el penal económico. Después vamos a profundizar esto con Cecilia Devane, nuestra especialista en judiciales. Trampa 1. Trampa 2. Todavía no se sabe si va a estar dentro del proyecto que van a enviar al Congreso. Yo estimo que no, que va a ir por afuera. Pero una de las ideas que ya reconoció el gobierno es que van a intentar modificar la composición de los miembros de la Corte. Hoy son 5. Algunos quieren que sean 9, otros quieren que sean 15, que haya salas, etcétera, etcétera. Bueno, esto se va a empezar a analizar a través de y te lo viene contando Cecilia Devane acá, te diría que antes que nadie, hace meses, una comisión de análisis, un pequeño club donde se van a encontrar a tomar café y van a discutir esto. De alguna manera, ese club lo que va a hacer es, va a legitimar, entre comillas, la idea de que no es un proyecto
hecho para cooptar a la Corte, sino que es un proyecto hecho para mejorar a la Corte, para hacerla más eficaz, etc. Segunda trampa. No es así. El objetivo final es claramente dominar a la Corte Suprema de Justicia y ahora te vamos a contar por qué. ¿Qué es lo que le interesa a Cristina de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, te lo venimos contando. Básicamente los planteos que tiene presentados ella ante la Corte Suprema para frenar los juicios orales en su contra. Y particularmente el juicio de vialidad, que es el juicio que avanza más rápido en contra de Cristina de Kirchner, a pesar de que es un juicio bastante más complejo que otros. Les diría el más complejo. Bueno, la idea de Cristina es que la Corte frene esos juicios. Hace ya más de un año que ella presentó algunos escritos ahí en la Corte, y la Corte, curiosamente, la Corte tendría que haber rechazado esos escritos. ¿Por qué? Porque en realidad la Corte solo interviene cuando hay, esto ya lo habrás escuchado, yo ayer lo escuchaba a la noche a Carlos Pagni, que también lo señalaba, la Corte interfiere con causas, con sentencia firme. Cuando ya pasaron por juez de primera instancia o juez oral, Cámara de Casación, y ahí elige algunos casos. La Corte debe resolver por año 2.000 casos, 1.500 casos, no más. Imaginen que no pueden resolver todos los casos de la Argentina. Cristina plantea varias cosas, dice que el juicio de vialidad ya es cosa juzgada porque los hechos ya se analizaron en Santa Cruz. Cristina dice que faltan pericias contables y va a la Corte en recurso extraordinario. ¿Qué hace la Corte? Increíblemente decide analizar el tema. En lo que fue, esto ocurrió hace bastante tiempo, hace más de un año, les decía, esto fue claramente un guiño de la Corte a Cristina. De los 5 miembros lo firmaron 4, el único que no firmó esto fue Carlos Rosenkrantz, que es el ministro esquivo, el ministro más independiente que tiene la Corte hoy en día, pero los otros 4, o el ministro menos político, si querés, los otros 4 le dieron un guiño a Cristina y dijeron, vamos a estudiarlo. En una de esas te suspendemos el juicio. Bueno, esto es lo que quiere Cristina. Cristina quiere que la Corte suspenda los juicios orales que hay en su contra, bajo el argumento de que están siendo manipulados, de que hay trampas, de que no están hechas las pericias, de que hay persecución, odio personal, lo que fuere. ¿Lo logrará o no lo logrará? Yo, hablando hoy con gente de la Corte Suprema, decía, la verdad que lo veo difícil, pensaba yo, ¿no? Porque para una reforma de este tipo necesitas 2/3 de los votos del Congreso. Es decir, no solo todo el kirchnerismo, no solo todo el peronismo, sino también por lo menos una parte de lo que hoy es Juntos por el Cambio. Radicales, PRO, a Lilita ni la cuento en esto, porque la coalición cívica claramente esto no se va a subir a este tren, pero con el PRO y con los radicales, ¿qué puede pasar? La experiencia histórica dice que cuando se reformó la Corte Suprema en tiempos de Menem, el radicalismo aceptó participar de esa reforma. Esto es historia, no es opinión. El radicalismo aceptó la reforma de la Corte Suprema de ese momento, que también perseguía como objetivo primario de Menem controlar a la justicia, aceptó subirse al tren. ¿Por qué? Porque pudo poner a algunos jueces de la Corte el radicalismo. Esto es lo que pasó, esto es historia. ¿Se va a subir ahora al tren el radicalismo, tal vez el PRO, para poder de paso poner a algunos jueces? Yo sé que esto se está discutiendo, que lo están discutiendo grandes sectores del radicalismo, Mario Negri, Ernesto Sanz, Cornejo, Enrique Nosiglia, el Coti Nosiglia
y otros personajes más muy importantes del radicalismo están discutiendo esto con posiciones distintas. Algunos están diciendo, bueno, si nos invitan a este famoso club, al Consejo de Análisis de la Corte, ¿qué hacemos? Algunos dicen, no, de ninguna manera, es una trampa. Es más, ahí uno de los candidatos para formar del oficialismo para integrar ese congreso, ese consejo, es el abogado de Cristina, para que se dé una idea del delirio. Pero hay otros que dicen, bueno, es política, si no te sentás a la mesa es peor, vamos a escuchar. Y en el PRO, estos son los dos expertos que por ahora se sabe que quiere meter el gobierno en ese consejo, imagínate, el abogado de Cristina y Arlanián, que es el ex socio de Beraldi. El otro, el PRO, también lo está discutiendo. Macri, Rodríguez Larreta, Federico Pinedo. Varios actores del PRO también están viendo a ver qué hacen, porque esto se viene, es inminente. En algún momento le van a decir, che, ¿integran o no el Consejo Consultivo? Vengan a discutir, le van a decir. ¿Y qué va a hacer el radicalismo? ¿Qué va a hacer el PRO? Van a tener que contestar, por sí o por no. Y esto se está empezando a discutir puertas adentro y es definitivamente clave para saber cómo va a terminar esta historia. Con cambios en la Corte o sin cambios en la Corte. Con más nombramientos o menos nombramientos. Con más rosca política o con menos rosca política. Fíjate lo que decía Cristina sobre la ampliación de miembros de la Corte del año 2006, cuando la Corte justamente se había reducido. Mirá, ¿dónde está? A ver, acá. Estoy convencida, esto es una versión taquigráfica de una sesión del Senado, cuando Cristina era senadora. Estoy convencida de que estamos dando un paso fundamental. Es muy importante y un hito en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte. Mirá lo que decía Cristina. Quien hoy puede designar a 2 miembros renuncia a hacerlo. Reitero, es algo inédito. En ese momento la Corte tenía 7 miembros y lo que se decidió fue que paulatinamente se dejaran 5 miembros como es hoy. Yo tengo millones de defectos, pero estoy segura de que hipócrita no soy, no fui ni seré nunca. Decía Cristina en el 2006. Escucharon, ¿no? Es muy importante que en una Argentina donde se cambiaban las normas para ampliar la Corte, quien hoy pueda designar a 2 miembros renuncia a hacerlo. Lo que dice Cristina es, la Corte cuando quieren ampliarle los miembros es para manejarla. Bueno, esto es lo que están haciendo ahora, queriendo ampliar la Corte para poder manejarla, para que le cierren los juicios. Después lo vamos a terminar de analizar con Ceci, que además tiene datos muy importantes porque hoy finalmente parece que pudo arrancar el juicio contra Lázaro Báez. Pero no se olviden, esto es la reforma judicial y viene con trampa. Nos vamos al móvil, está acá.